a grabar también y compartir pantalla. Un segundito, hermano, voy a atender una llamada que puede que sea urgente. Ah, no. Mientras hablamos nosotros. Hola, hola, Davicho. Estoy en clase, David. Ahí te llamo, te devuelvo la llamada. Ya, chao, cariños. Chao. Ahí está, mi hermano chico. ¿Cómo chavo, cariño? Cariño a la familia. Ah, ¿Ven el PowerPoint, cierto? sí. Sí, muy bien, hermanos. Bueno, aquí vamos a ver una unidad que, como le había mencionado hace un rato atrás, es muy importante, ya que nos va a ayudar a desarrollar el trabajo final de este curso, que es un trabajo de investigación, aplicando los principios que no tan solo se usan en la sociología, sino también en otras áreas. Y, y para algunos quizás va a ser muy familiar lo que les voy a contar, pero es necesario mencionarlo y dar algunas directrices. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de los métodos de investigación sociológica, dando a entender, y esto lo había mostrado ya hace un par de días atrás, de que la sociología es también una ciencia que busca entender el comportamiento del ser humano en sociedad. Y, y para ello, la sociología tiene también sus métodos, basa sus estudios y su observación aplicando algunos métodos que le permiten o tratan de ser más objetivos en cuanto a su observación. ¿Ya? Eh, ¿Qué podemos mencionarles? Que la sociología eh, ya tiene muchos años de ejercicio y como lo dice acá González, es un proceso crítico por el cual se formulan preguntas y se intentan darles respuesta respecto a la sociedad. La investigación, por lo tanto, es un proceso por el cual nos preguntamos sobre determinados aspectos de la realidad social y le damos respuesta a través del método científico. Es lo que hoy vamos a recordar, probablemente. Creo que más de alguna oportunidad lo habrán conocido. Voy a tratar de ser rápido en esto para no abordar mucho tiempo. Los tipos de investigación social. Cuando hablamos de tipo de investigación social, entendemos de que el abordar una temática social o, o una investigación va a tener ciertas características en función del tipo de investigación que ustedes realicen. Y aquí yo les voy a describir algunos tipos de investigación en función de las características que tiene esta investigación, valga la redundancia. Y aquí los voy a ir mencionando y ustedes se van a ir dando cuenta a qué se refiere este título que menciona los tipos de investigación social. Vamos por el primero. Hay investigaciones sociales que se caracterizan por su finalidad. Y en este tipo está la investigación básica y la investigación aplicada. Cuando hablamos de investigación básica, estamos queriendo encontrar información y comprender algún tipo de fenómeno o problema social. Y de ahí va el nombre de básico, porque lo que persigue más que nada es comprender una situación. Y el ejemplo de este tipo de investigación es lo que aparece aquí. Dice, el trabajo como satisfacción de necesidades humanas. Este es el título de un trabajo de investigación. El trabajo como satisfacción de necesidades humanas. Es decir, que el trabajo, en esta ocasión, en este tipo de investigación, va a apuntar a tratar de entender que el trabajo sea en este caso un beneficio para el ser humano. Ahora vayamos a lo que es la investigación aplicada. ¿Y qué es lo que hace la diferencia de la otra, de la básica? Es que la investigación aplicada busca
soluciones o mejoras a un problema que ya se identificó. Y aquí el ejemplo es, dice, efectos, y está relacionado al anterior, ¿no? Efectos del desempleo por causas del COVID-19 en la ciudad de Arica. O sea, hablamos en la investigación básica acerca de las virtudes o el valor que tiene el trabajo, pero en la investigación aplicada estamos viendo específicamente un problema, el desempleo y cuál es su causa. Y en este caso tomamos como ejemplo lo que está pasando en la ciudad de Arica producto del COVID-19. Sabemos que esta pandemia ha afectado fuertemente la economía de muchas ciudades y ha generado desempleo. Ahora, ¿qué repercusiones tiene que personas en medio de esta situación estén quedando sin trabajo, sin empleo? ¿Qué efectos produce eso? ¿Es un problema únicamente familiar, personal, o puede afectar la economía de toda una ciudad? ¿Puede afectar otras instancias más por el caso de que alguien quede sin trabajo? Les pregunto a ustedes como un ejercicio, ¿qué efectos ustedes podrían encontrar por causa de alguien, o sea, que alguien quede sin trabajo en esta situación, en caso de pandemia? ¿Qué efectos podría producir el que alguien quede sin trabajo? Pastor, Aumento de ¿Sí? la tasa de cesantía a nivel de ciudad y país. Específicamente, el que personas se estén quedando sin trabajo, ¿qué efectos produce eso en una ciudad? Porque ahí Aumento de la tasa de plantea cesantía. otro ejemplo. Sí, ¿quién va a hablar? pastor, ¿René? Vamos. sí, ya. Lo que pasa es que eso produce un quiebre dentro del entorno social de una familia, Ya, ¿de qué manera? la Concreta. cual, ¿ah? De manera concreta, ¿qué cosas podría causar o qué efectos podría En una tener? familia, bueno, el bienestar de los hijos, la Ya, salud también de los papás y, bueno, conlleva que la parte psicológica, la parte también moral, o sea, el ánimo, ya. que también es importante. Muy bien. Gracias, Pastor. Estos son algunos de los efectos que podría causar el desempleo de una persona en plena pandemia. Ese es el trabajo sociológico que alguien puede tomar y decir, vamos a estudiar el efecto que está produciendo el desempleo en la ciudad de Arica. Y para eso va a tener que observar, va a tener que investigar, va a tener que documentarse para llegar a plasmar en ese trabajo las consecuencias del desempleo en la ciudad de Arica, en un periodo específico, si ustedes se dan cuenta. No estamos estudiando el desempleo de Arica en los últimos 5 años, ni o en todo Chile, sino que estamos hablando específicamente en la ciudad de Arica, en un periodo determinado que es en plena pandemia. ¿Ok? Ahora, hay otros tipos de investigaciones que se catalogan por profundidad. Y en esto aparecen los trabajos de investigación de profundidad descriptivas o las de profundidad explicativas. ¿A qué se refiere con eso? El primero, descriptivas, dice que tiene como objetivo central la medición precisa de una o más variables dependientes en una población definida o en una muestra de una población. Específicamente, aquí el ejemplo es ver o medir de manera concreta y precisa, y aquí lo vemos en el ejemplo, el censo de jóvenes desempleados en la ciudad de Santiago. Es decir, que una investigación de profundidad descriptiva lo que va a hacer es medir o cuantificar cuántos jóvenes están desempleados en la ciudad de Santiago. ¿Ya? Este tipo de investigación es cuantitativa, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Ahora vayamos a la explicativa, la de profundidad explicativa.
Esta no solamente pretende medir las variables, sino también la relación de influencia entre ellas. Es decir, que no tan solo identifica, en este caso, una situación, sino que también le da una explicación. Por ejemplo, la influencia del desempleo en los patrones familiares en la ciudad de Santiago. Vamos más adelante. Dentro del mismo grupo, que es por profundidad, estamos hablando ahí del contenido propiamente tal, están también las de profundidad exploratorias. Aquí dice que pueden tener carácter descriptivo o exploratorios, o ambas a la vez, lo que distingue, la distingue de las anteriores. Y aquí el ejemplo es esta investigación, la vida de la iglesia post pandemia. Es decir, aquí se va a buscar estudiar un caso que, fíjense ustedes, no es muy conocido, es nuevo y que probablemente no haya información respecto a aquello. Este tipo de investigación es un poquito compleja por lo mismo, porque probablemente te vas a encontrar con cosas nuevas que nadie antes la había estudiado. Quizás ahora estamos recopilando información en base a la experiencia misma y es lo que podría hacer alguien. Es decir, imagínense, la vida de la iglesia post pandemia. O sea, ¿de qué manera la iglesia se va a ver afectada después de esta pandemia? ¿La iglesia va a seguir siendo la misma? ¿Vamos a practicar de igual manera las distintas actividades que teníamos antes de la pandemia? ¿Vamos a tener una misma visión respecto a los temas que antes tratábamos? De esa manera, el trabajo de investigación exploratorio va a tratar de tener un acercamiento, como dice aquí, un primer acercamiento al tema o problema a investigar. Probablemente va a ser un trabajo pionero, nuevo, y por ende tiene ese nombre, exploratorio. Después están las investigaciones de profundidad predictivas, y estas dicen que identifican las relaciones que permiten especular acerca de una cosa sabiendo algo de otra. ¿Ya? Es decir, que aquí hay una suerte de pronóstico futuro sobre una situación. Va a predecir en base a los datos adquiridos ahora acerca de lo que podría pasar después. Por ejemplo, esto lo hacen mucho las empresas que hacen encuestas o estudian el mercado, o en esta situación particular, como aparece en el ejemplo, hacen una estimación de cuáles serían los resultados, imagínense, de lo que vamos ahora a nosotros a tener a fin de mes, el plebiscito. ¿Hay resultado, hay estadística de eso? Sí. O sea, es decir, que ya hubo una investigación sociológica respecto a cuál sería la tendencia respecto a este plebiscito que vamos a tener en un par de semanas más. Ese es un tipo de investigación predictiva. Esto también se puede aplicar en el mercado, especulando, por ejemplo, de cuál va a ser la venta a futuro. Podemos también nosotros hacerlo como iglesia, pensando en cuánto crecería la iglesia en los próximos 5 años. Puede ser un trabajo de investigación predictiva, que se va a basar en razón de los resultados que hoy tenemos y que podrían marcar una tendencia. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? Si tienen alguna duda, pueden hacerla también, ¿ya? Voy a avanzar. También están los estudios de profundidad, donde se habla de los estudios de acción. Se trata de solucionar un problema de tipo social, político y de mercado. Es decir, que aquí se va a plantear claramente una respuesta frente a un problema. Es decir, que hay trabajos de investigación que no necesariamente van a llegar
a darnos una respuesta, sino que van a, por un lado, a explorar algo que está ocurriendo, que está en desarrollo. Puede ser algo que puede simplemente darnos un pronóstico de lo que puede pasar a futuro, y si vamos más atrás podría ser un trabajo que simplemente describa un problema, otro que lo explique en razón a cuáles son los factores o aspectos que influyeron en esa situación, pero está también aquel que propone algo y que plantea una solución. Y ese es el tipo de investigación por acción, de estudios de acción. Planes, como ejemplo acá, planes para la prevención del consumo de drogas. Podríamos aplicarlo a la situación de una iglesia y podríamos pensar en planes o estrategias de crecimiento en la iglesia. O cómo prevenir el abandono de los adolescentes de la fe. Cómo retener a los niños y jóvenes a que continúen en la iglesia y no la abandonen, porque eso es algo que también está pasando, ¿no? Hay familias cristianas que sus hijos no continúan y no siguen en la iglesia. Podríamos plantear de qué manera lo podemos retener o de qué manera podríamos, juntamente con los padres, evitar esa fuga, entre comillas, de jóvenes y adolescentes de la iglesia. Es la solución a un problema claro de que jóvenes y adolescentes están abandonando la iglesia. Ese es el problema, y la solución o el plan de acción sería cómo evitar que esos jóvenes no abandonen la iglesia. Y ahí se plantearían algunas propuestas respecto a ello. Ahora, hay otro tipo de investigación que se clasifica según su alcance. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con los tiempos. Está el sincrónico, que es aquella investigación que se realiza en un momento específico, definido, como por ejemplo la situación del desempleo en el primer semestre del año 2020 en Arica. Es algo que estamos viviendo ahora, en este tiempo. Pero también está el diacrónico, que tiene que ver con una situación atemporal, fuera de este momento, que sucedió y que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, la evolución del desempleo en las 2 últimas décadas en Arica. Y ahí estaríamos entonces realizando un tipo de investigación por alcance diacrónico, es decir, atemporal. Pero también las investigaciones se pueden definir o clasificar según su amplitud, es decir, la dimensión social o sociológica de esta investigación. Está la microsociológica, que hace referencia a pequeños grupos, pero está también la macrosociológica, donde aborda un grupo mucho más numeroso o más grande en número o en superficie, por ejemplo, física. No es lo mismo evaluar el desempleo de la ciudad de Arica que el desempleo de todo Chile. Ahí estaríamos hablando entonces, la primera de una investigación microsociológica, y una macrosociológica sería estudiar la situación de todo un país. ¿Ya? Sigamos entonces con la descripción de los distintos tipos de investigación. Están también las investigaciones en función de sus fuentes, es decir, de dónde extrae la información para esa investigación. Una de ellas es la de fuentes primarias. Estas son investigaciones donde los datos se adquieren de primera mano, es decir, es un trabajo donde el investigador se dio el trabajo de ir al campo, ir a investigar in situ alguna situación. Y ahí donde podemos aplicar los métodos que
ustedes expusieron hace algunos días atrás. Por ejemplo, pueden haber hecho una encuesta o hicieron una entrevista y así recopilaron información para su investigación. Pero también están las fuentes secundarias y aquí entran todos aquellos datos que usted no recogió directamente, sino que los obtuvo de algún libro, de la internet, del trabajo de otros que hicieron un trabajo relacionado al suyo. Por ejemplo, aquí una fuente secundaria son los datos censales del INE. Usted quisiera saber cuántos jóvenes hay en su ciudad, usted no va a ir a recorrer todas las poblaciones a contar los jóvenes que hay, ya no es necesario. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, ya hizo ese trabajo y usted lo puede obtener de ellos. Esa es una fuente secundaria, porque la primaria es la que usted hizo directamente. Hasta ahí entonces hemos visto los distintos tipos de investigación. Ahora, una investigación va a ser la combinación de todas estas características que tiene. Es decir, que yo podría tener una investigación de carácter predictivo, es decir, que yo voy a estimar los resultados a futuro y eso lo voy a hacer de manera, y ahí por alcance, puedo extenderme hacia un periodo inclusive más allá del mío, diacrónico. La amplitud que tengo yo puede ser microsociológico porque va a ser de una ciudad definida y puede ser también de fuentes primarias o ambas también. Puede haber una combinación de ambas fuentes, no habría problema, según los datos que usted quiera obtener. Y de esa manera usted estaría definiendo el tipo de investigación. Tengo un video aquí que quiero mostrarles que va a ayudarles a tener una comprensión de eso. A ver si no me falla. Esta que está acá. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Me pueden decir sí o no? ¿Ven el video? ¿Lo amplié? ¿Está ampliado el video? ¿Alguien me puede responder? Pastor, no se ve. ¿No se ve? No se ve, pastor. Al menos yo no lo veo. Un segundo. Yo tampoco. Un segundo. No se ve, pastor. Se ve. Ok, un segundito. Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Ya, muy bien. Sí. Este video va a explicar de manera práctica cómo ustedes pueden llegar a clasificar el trabajo de investigación que quieren hacer. ¿Ya? Este video de todas maneras lo van a tener ustedes, el link lo van a tener en el Classroom para que lo puedan repasar. ¿Ya? Así que aquí va el video. El mismo video que estaba viendo. Voy a hacer una pausa para explicarles el ejemplo. Aquí está planteado el tipo de investigación o el problema en sí. Encuesta sobre las causas del fracaso escolar de los estudiantes de primaria residentes en la ciudad de Alicante durante el año 2017. Lo que vamos a ver a continuación es la clasificación
de investigación que se va a realizar en base a ese caso a estudiar. ¿Sí? Así que sigamos con el video y aquí abajo va a empezar a identificar las distintas características de esta investigación sociológica. Sigamos entonces. Es un tipo de investigación aplicada. Dice que por su profundidad, en base al caso, sería de tipo explicativa, porque va a dar una razón de ser del por qué ese problema. Por su alcance temporal, dado el periodo que se hace, sería sincrónico, porque entendemos sería en el periodo actual. Por amplitud, es decir, por la dimensión que ésta tiene, sería de tipo microsociológico, porque se especifica una sola ciudad, de Alicante. Y por su fuente, es decir, la información de dónde la va a sacar, va a ser primaria. Es decir, que probablemente va a tener que hacer, y ahí lo dice, una encuesta. ¿Ok, hermanos? Bueno, aquí ustedes acaban de ver un ejemplo de investigación y su descripción. ¿Ven el PowerPoint? Sí. Sí, ok, gracias. Cerrando esta primera etapa de definir el tipo de investigación que vamos a hacer, tenemos que considerar lo siguiente, que el planteamiento de una investigación va a estar sujeto a lo siguiente. Puede ser a sus objetivos, es decir, qué es lo que pretendo yo sacar de esta investigación, es decir, qué es lo que quiero hacer yo. Simplemente describir un problema, quiero proponer una solución, por ejemplo, quiero hacer un pronóstico sobre lo que podría suceder. Ese es el tipo de investigación que va a estar determinado por sus objetivos. También una investigación va a estar supeditado al tipo de recursos que yo cuento. Hacer una encuesta, una buena encuesta, requiere recursos porque es costosa. Una, porque necesita gente, necesita considerar todo lo que comprende la logística. Por lo tanto, hacer una investigación como esa requiere recursos y probablemente no los tenga y por ende no va a poder hacer una encuesta del todo como corresponde, ¿no? Quizás no tenga más gente y el trabajo es suyo y nadie más va a estar allí. Entonces ahí va a tener que considerar los recursos con que usted cuenta. Y por otro aspecto a considerar, el tipo de investigación que usted va a hacer es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo yo para hacer esta investigación? Porque hay investigaciones inmediatas, de corto plazo, y otras que pueden durar meses de investigación para que finalmente surja algo novedoso, algo interesante. Un aporte en definitiva. ¿Quién determina el tema de la investigación? Es decir, ¿por qué razón yo voy a tener que hacer una investigación? Una, porque me lo han pedido. Otra, porque yo tengo una inquietud personal, por ejemplo. Yo quisiera conocer una situación, un problema, y quisiera a la vez proponer una solución. Entonces la iniciativa es personal. No es una petición hacia uno, sino que simplemente yo lo quiero hacer. Quizás usted forme parte de una comunidad científica o de investigación y si le ha encomendado esta tarea, y usted la va a tener que hacer. Es decir, que las razones o las motivaciones pueden ser diversas, pero al fin y al cabo eso es lo que determina qué tipo de investigación usted va a hacer. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario o pregunta? Sigamos entonces. Silencio otorga, dice. Vamos aquí a examinar
pasos que debemos tomar en cuenta al momento de comenzar nuestra investigación sociológica. Si pudieran mutear, hermanos, su micrófono. Gracias. Si alguien quiere hablar, sí, por favor, se puede desmutear, pero lo importante es que podamos escuchar. Como les decía, vamos a ver ahora los pasos que involucran una investigación. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecido al método científico y seguramente lo aprendieron en el colegio, en la universidad o quizás haciendo una tesis. El formato es muy parecido, por lo tanto no creo que sea muy extraño para muchos de ustedes, pero si no, esta es la oportunidad para que conozcan cuáles son los pasos del método de investigación. Y en el caso específico, la investigación social. Lo primero que tenemos que hacer definitivamente es identificar el problema y definirlo. Es decir, que aquí nos corresponde hacernos la pregunta: ¿qué voy a investigar? ¿Qué es lo que amerita que yo haga un tipo de investigación? Y ahí tomamos en cuenta lo último que yo dije hace un rato atrás. Puede que usted esté haciendo un trabajo porque se lo impusieron. Es decir, que yo, por ejemplo, como profesor le diría, ¿saben? Usted, hermano, va a hacer un trabajo de investigación en relación a la situación de su sector donde está ubicada la iglesia. Y yo quiero que usted investigue por qué la gente no está yendo a la iglesia. Y ahí entonces hay una tarea encomendada, una investigación a realizar porque alguien se lo pidió. A lo mejor usted es pastor. Y si usted es pastor, tiene la necesidad de saber por qué los hermanos, por ejemplo, estoy lanzando una idea así del momento, por qué los hermanos no se involucran en las actividades de la iglesia. Y ahí hay un problema y que usted lo primero que tiene que hacer es definir y entender bien ese problema. Es decir, que aquí incluye identificar las características del problema, es decir, por ejemplo, quiénes son las personas que están involucradas en este problema, delimitar el área que va a investigar, porque no es lo mismo estudiar una población que toda una ciudad, y por otro lado también formularnos de qué manera voy a hacer yo este tipo o más bien dicho, qué características va a tener el área donde yo voy a investigar. Por ejemplo, si yo quiero investigar las familias de la iglesia, no es lo mismo investigar las familias más adultas que los matrimonios jóvenes. Ya allí hay una diferencia significativa que va a ser importante definir en su investigación. Porque de lo contrario estaría abordando una temática con características diferentes en cuanto a lo que es una familia adulta, donde ya a lo mejor no tienen hijos, sus hijos ya están todos casados y ellos están solitos, a diferencia de un matrimonio joven que está recién teniendo hijos y está en todo ese proceso de criar, de por ahí estabilizarse económicamente y con todos los desafíos que eso implica. La visión de ambas familias va a ser diferente. Hay otro tipo de necesidades, intereses y preocupaciones. Y eso puede ser significativo al momento de uno determinar el tipo de problema que yo quiero realizar. Vamos a lo que es el marco teórico. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna pregunta?
Fíjense que estos son los pasos que ustedes van a realizar en su trabajo de investigación social. Entonces, lo primero, vuelvo a repasar, usted tiene que definir el problema. ¿Ok? Tiene que saber, primeramente, qué es lo que va a investigar. De ahí parte todo, delimitando el tema a investigar. El segundo paso tiene que ver con el marco teórico. ¿Qué pasa aquí? Usted, una vez que define el problema y usted dice, bueno, quiero saber la causa de un problema o quiero entender cuál es la salida a ese problema, en vista de cómo usted se plantea esa situación, lo que viene a continuación es estudiar acerca de ese tema. Por ejemplo, si estamos por allí analizando un caso social externo de la iglesia, es decir, problemas de adicción en el sector donde está la iglesia, y usted ha planteado como problema la fuerte tasa de consumo de drogas en el sector donde usted está a cargo de una iglesia. Usted por un lado podría especular mucho acerca de cuáles pueden ser las causas de por qué ha subido la tasa de adicción a las drogas. Pero va a ser importante que usted también se informe e investigue qué antecedentes existen respecto al tema. ¿Habrá algún estudio acerca de las adicciones o el consumo de droga en el sector donde usted está o en la ciudad donde usted está? Va a ser importante que usted se informe, se documente y vea qué hay al respecto. Y esto es importante porque puede ser un factor que le puede indicar a usted si puede seguir o no respecto a ese tema. Porque puede que o le ayude a definir el tipo de investigación que usted va a hacer. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y se lo planteo a usted, que usted investigue un tema del cual nadie ha tratado, que no hay estudios, no hay alguien que haya escrito sobre el tema, pero el problema está y usted necesita y usted cree que sería bueno investigar sobre el problema? ¿Qué tipo de investigación sería ese? Les pregunto a ustedes. El que me responda prueba el ¿Exploratoria? punto. Ah, ¿sí? ¿Exploratoria? Muy bien. Exploratoria. Porque es un caso inédito, nuevo, que no tiene antecedentes. Y la tarea suya va a ser recopilar antecedentes. Y su trabajo y su aporte será dejar por escrito los hallazgos que usted obtuvo de esa investigación exploratoria, que seguramente va a tener que ser de fuentes primarias. Usted va a tener que observar, dedicarse a hacer encuestas, etcétera, etcétera. Es un trabajo más difícil, indudablemente, pero que no deja de ser interesante cuando es algo del cual no se ha hablado mucho o nada se sabe de ese tema. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del marco teórico, perdón, estamos hablando de esa etapa donde usted se va a tener que meter de cabeza a distintas fuentes para informarse y documentarse sobre ese tema en particular. ¿Ok? Perdón, me fui para atrás. ¿Todo bien? Vamos al punto 3. Objetivos y o hipótesis. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué van a hacer ustedes, estimados hermanos? Definir o plantear de antemano, y ahí donde estoy hablando de la hipótesis, cuál sería, y tomemos el ejemplo de qué motivos pueden estar causando
una alta tasa de consumo de droga en los últimos años en la ciudad donde usted vive. La hipótesis vendrían a ser aquellas suposiciones anticipadas y que usted cree pueden ser la causa de esa alta tasa o ese aumento de la tasa de consumo de drogadicción o de consumo de drogas en ese lugar. Por ejemplo, usted, hipotéticamente, ¿cuál cree usted que podría ser una causa del consumo de drogas en la ciudad donde usted está? La adicción, pastor. El problema es la Que ya adicción, está. lo cual puede ser la causa de ese aumento de adicción. La El problema- deserción escolar, Ya, ¿en qué sentido en qué sentido? que los jóvenes dejan de estudiar y se dan a la vagancia, y eso lo lleva generalmente el ocio es la madre de los vicios. Ok, cuando un chico de Bien, buena edad deja el colegio y tiene mucho tiempo libre y puede pastor, ser... acá en ¿Perdón? Arica, bueno, la adicción es el fácil acceso. Ok, muy bien. ¿Qué más? Problemas familiares. Problemas familiares, una manera de escapar de los problemas, claro. Pastor, está en todo contexto ahí esa parte acá en Arica. ¿Sí? El problema sí, porque como decía el pastor Omar, es muy fácil encontrar en cualquier lugar, ya sea en el colegio, en los trabajos, ya sea en los comercios, casi en todo. Muy bien. Pues, otra causa puede ser también, por un lado, el alto poder adquisitivo que algunos por ahí han obtenido en el tiempo y han tenido la posibilidad de probar drogas mucho más fuertes. Puede también haber causado un aumento del consumo de drogas, la variedad de drogas que ahora están ahí en el mercado, entre comillas. Puede haber, otra causa puede ser eh, la falta de control policial o fiscalización policial. Otra causa puede ser las bajas penas que hay por o la escasa confiscación de estas drogas, eh, qué sé yo, de parte de las autoridades, o falta de campañas de prevención, etcétera. ¿Me entienden? Ahí estamos nosotros lanzando algunas causas hipotéticas del aumento del consumo de droga. ¿Pero nos vamos a quedar con eso? No. Esto es lo que tenemos al comienzo de un trabajo de investigación. Suponer algunas cosas, pero que eso van a tener que ser comprobadas. Es decir, que Ah, hipótesis pueden ser más de una. Podemos poner toda esta lista de situaciones hipotéticas, pero nuestra investigación nos va a llevar a la que podría ser la correcta o de plano podría a lo mejor esta investigación arrojarnos otras causas y a lo mejor ninguna de las anteriores es la razón por la que ha aumentado el consumo de droga. Eso lo va a determinar la investigación final, pero que es necesario al comienzo plantearnos también algunas suposiciones acerca de, en este caso, causas que han provocado el aumento de consumo de droga en la ciudad. También es en esta instancia donde definimos los objetivos de esta investigación. ¿Qué es lo que pretendemos con esta investigación? Es decir, aquí podríamos decir que la intención de nuestro trabajo será eh, eh, ayudar a las autoridades a que entiendan y identifiquen claramente cuáles son las causas del consumo, el aumento del consumo de drogas. Es decir, que esta parte es muy clave y que define el trabajo que continúa después de esto. O sea, es importante porque definir bien los objetivos o la hipótesis nos va a ayudar en el desarrollo de este trabajo. O sea, hacer mal esto puede significar que el trabajo
que sigue después no esté bien desarrollado o bien acotado. ¿Ok? Entonces, esto es importante, definir los objetivos y la hipótesis. Pero sigamos adelante, porque estos no son los únicos puntos que trata la investigación social. Vamos a un cuarto y quinto punto. El diseño metodológico. Aquí estamos viendo que en esta sección va a elegir un método para recopilar los datos para nuestra investigación y que nos servirán para confirmar o no nuestras hipótesis del problema. ¿Entiende? Es decir, que aquí veremos en función de este ejemplo del aumento de consumo de droga, qué métodos voy a usar. Técnica de recopilación de datos, de medición de datos, son algunos aspectos que yo voy a definir en esta parte del trabajo. ¿Ok? Eso va a ayudarnos entonces a definir el diseño metodológico de mi trabajo de investigación. Con respecto a esto, hermanos, yo también voy a subir a Classroom otro video para que también quede claro y así lo refuercen las ideas de lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? El trabajo de campo está asociado a lo anterior y tiene que ver con la planificación del trabajo que yo voy a hacer afuera en lo que respecta a observar el entorno y reconocer o identificar aspectos que van a servir para el planteamiento del problema que yo estoy presentando. Esa recogida de información no necesariamente es toda en terreno, porque probablemente, según el tipo de investigación que tú tengas, si va a ser de obtener información que otros han hecho, tu campo de trabajo van a ser las redes, por ejemplo, o una biblioteca donde vas a tener que sacar información, vas a tener que ver los periódicos, buscar los papers que hay en internet sobre el tema y que te van a ayudar a tener la información que tú necesitas para corroborar lo que tú supusiste desde un principio. A eso se refiere el trabajo de campo, es decir, que el proceso de recolección de datos. Aquí tú también defines cómo vas a trabajar tú en esto. Te vas a dedicar a buscar distintas bibliotecas, vas a entrar a ciertas páginas de internet donde se trata el tema, vas a ir al INE, vas a ir a lo mejor a la PDI, vas a entrar y vas a ver lo que ellos dicen respecto a la estadística, si es verdad o no que ha aumentado el consumo de droga en base a la detención, vas a verificar si a lo mejor la policía ha allanado y ha capturado más narcotraficantes, a lo mejor el trabajo policial no ha sido efectivo y tú lo puedes ver porque hay pocas detenciones, porque hay poca tarea en la frontera para evitar el acceso de traficantes, etcétera, etcétera. Todo eso te va a ayudar a tener la información, que no necesariamente, vuelvo a insistir, significa tener que salir a un lugar específico, sino que va a depender un poco de en dónde tú vas a encontrar la información que necesitas para tu trabajo. ¿Perfecto, hermanos? Sigamos entonces. Por otro lado, punto 6, y esto también ya tiene que ver con la culminación del trabajo y es el análisis e interpretación de resultados. Después de haber recopilado información, lo que viene ahora es el análisis, el tratar todos estos datos, organizarlos y finalmente lograr una interpretación de esos datos para llegar a tus conclusiones. Es decir, que tú identificaste el problema con que hay un aumento de
en la tasa de consumo de drogadicción y tú dijiste las causas pueden ser, y las enumeramos, ¿no? Fácil acceso a ellas, puede ser aumento del poder adquisitivo, la variedad de drogas, problemas familiares que están llevando hoy a la juventud a recurrir a ellos para escapar de sus problemas. Todo eso tú lo vas a corroborar a través del análisis de la información, perdón, de la recopilación de información y que ahora tú la tienes ahí en tu mesa, en tu computador y tú lo que tienes que ahora es cruzar la información y verificar si tu hipótesis o hipótesis estaban en lo correcto. Si no es así, no te preocupes. No pienses que tu trabajo implica que tú hagas buenas hipótesis y que tengas que corroborar tus hipótesis, porque tu investigación puede llegar a concluir de que tus hipótesis estaban erradas, pero eso no significa un mal trabajo inicial. Es decir, que la investigación lo que ayuda es corroborar tus suposiciones, pero de una manera objetiva, concreta, con números, con datos. Ya dejaste de lado tus suposiciones y ahora quieres corroborar con la información que tú recabaste, ya sea de una fuente primaria o secundaria. Y todo eso supeditado al tiempo en que tú hiciste esta investigación. Estos son los 6 pasos que involucra el trabajo de investigación sociológica. Si ustedes lo pueden ver, son 6. Definición del problema, marco teórico, definición de los objetivos y la hipótesis, el diseño metodológico, donde tú explicas de qué manera vas a hacer esta investigación, el trabajo de recopilación de información y por último, el análisis de esa información y tus conclusiones que podrían llevarte a, por un lado, a describir un problema o te podrían ayudar a explicar un problema. Por otro lado, podría pronosticar lo que podría ser ese problema en los próximos años, es decir, que una apreciación de futuro, ¿no? Un pronóstico de ello. O también podrías, en base a esa información, y ahí donde también es válido, el proponer soluciones o medidas que mitiguen las causas de esos problemas. Si tú llegases a comprobar que cada una de estas hipótesis que nosotros planteamos son ciertas y tú lo corroboraste con tu investigación, ¿qué podrías tú proponer? Por ejemplo, siguiendo este ejemplo, si tú sabes que las causas de drogas son todas estas, tú como pastor de la iglesia o tú como líder de un ministerio o eres miembro de la junta y ves este problema que está latente allí donde ustedes trabajan como iglesia y teniendo esta información, ¿qué podrías tú proponer en esa investigación? ¿O qué podrías plantear como respuesta a ese problema? Porque una cosa es identificarlo, pero si tú quisieras ir un poco más allá, ¿de qué manera tú podrías ayudar o la iglesia podría ayudar a mitigar estas causas? Imaginemos un poquito, pensemos, ¿qué podrías tú proponer como iglesia para que las tasas de drogadicción disminuyan? Pastor, ¿Sí? yo creo que la iglesia en sí ya, en base a esto, ya ha creado ministerios ¿Vos o cuáles? también equipos de ayuda Ya, para concretamente. restaurar. Concretamente, ¿de qué manera? Yo, Mm, yo creo que sería bueno que la iglesia cree un plan de desintoxicación ¿Ya? para poder recuperar a esas personas. Perfecto. Porque lo que veo yo aquí, por ejemplo, aquí buscaron la solución para la delincuencia. Y la solución para la delincuencia fue
de que aquí existe un centro en Ginebra donde los drogadictos reciben su droga, su dosis diaria. Entonces, de esa manera no tienen ellos que estar robando ni delinquiendo para poder drogarse. Entonces, aquí el Estado suizo les da a ellos su porción de droga diaria. A los adictos del crack, a los adictos de la cocaína o cualquier adicción que tengan con respecto a las drogas. Entonces, aquí el Estado suizo encontró eso como solución para evitar la delincuencia. Entonces, ahora yo no sé en qué forma la iglesia no puede apoyar algo así, digo yo. Pero es Ahora, un tema... no te digo el problema es netamente espiritual. No. Ya. Una investigación nos podría arrojar eso, que el problema no es tan solo espiritual, no es que tenga un demonio o un espíritu de droga en mí, no, no todo parte por ese lado. A lo mejor el problema puede ser familiar y lo que puede hacer la iglesia es hacer, no sé, enfocarse en las familias, sobre todo aquellas familias que tienen ese problema, cómo ayudarles a ellos a enfrentar o ayudarle a cómo a sostener o ayudar a alguien que tiene un hijo con ese problema y que se arranca todos los días y llega solamente a comer, a dormir y vuelve a la calle. ¿Podría la iglesia ayudar haciendo algo? Sí, no, y en qué medida, porque hay cosas que también no son netamente sociales, ni afectivas, ni espirituales, pueden ser también psiquiátricas. Oye, pastor, ¿Sí? ¿Quién habló? pastor, por acá. Esto, ¿cómo se llama? La iglesia debe trabajar, si usted está viendo y tratar de dar una solución a lo que usted está planteando, debe trabajar desde el principio, o sea, con los niños, con talleres, con todo, porque claro, pues también hay que atacar el problema en sí, que sería en este caso, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Me escuchan? sí. También hay que atacar el Sí. problema en sí del momento, que en este caso sería la drogadicción y todo lo que pueden estar viviendo, que puede ser con talleres, con reinserción, tratar de comunicarse con alguna entidad como la municipalidad que también pueda aportar alguna ayuda, pero también hay que pensar en el proceso con los niños, que es importante trabajar con ellos desde chicos, viendo que para que no lleguen a ese tipo de problemas que ellos están viviendo. Porque, no sé, si vivimos en la población, nosotros que somos la Iglesia de Benecer, que está en una población precaria en buen sentido de la palabra, que la droga puede estar ahí latente, podemos empezar a trabajar con talleres de deporte, no necesariamente cristianos, sino que nosotros como cristianos de decir que podemos hacer talleres, aún siendo cristianos, talleres de deporte, que podemos hacer talleres de hip hop, de grafitis, cosas que a ellos les llamen la atención, porque si hacemos talleres de, no sé, netamente cristianos, no va a ir nadie, no va a ir ningún niño. Pero yo creo que hay que empezar, obviamente, a atacar el problema en específico del momento, pero también, ¿cómo se llama? Poder atacar el problema de futuro y decir, mire, estos llegaron a este punto, entonces, ¿cuál? Y identificar el problema y empezar con los niños, desde chicos. Perfecto, perfecto. Ahí entonces estamos abordando el tema desde una mirada, desde una perspectiva, porque fíjense que el aporte que podemos hacer frente al problema tiene distintas aristas. Y una de ellas es la prevención, que la iglesia yo creo que hace principalmente prevenir, sacar a los chicos de malos ambientes, educarlos a temprana edad, porque en muchos casos los papás no hacen ningún trabajo de prevención, pero sí la iglesia ayuda a que muchos chicos que no tienen ningún tipo de consejo, al contrario, viven en un ambiente donde hay consumo de alcohol, de drogas, es tan accesible que ellos ni siquiera se dan cuenta de que eso es malo, y la iglesia está haciendo un trabajo de prevención muy valioso. Por otro lado, algunas iglesias están haciendo un trabajo directamente con chicos con adicción y han formado casas de acogida que han ayudado a los chicos a desintoxicarse, tienen un programa integral que no tan solo cubre el área espiritual, sino que también médica y psiquiátrica, es decir, que hay un equipo interdisciplinario, indudablemente que eso requiere recursos y muchas otras cosas más,
pero que la iglesia de una u otra manera lo hace. Nosotros no tenemos que llegar a hacer lo mismo si no tenemos los recursos, pero sí podríamos hacer otras cosas. Y eso, en eso consiste la investigación, de poder identificar el problema y de paso ver soluciones y respuestas al problema que yo estoy abordando. ¿Ya? Que pueden ser diversos. No todos tenemos que hacer lo mismo. Y eso es posible identificarlo en la medida que hagamos una investigación, una observación del problema en su contexto real. ¿Ya? No trabajemos a ciegas. Veamos lo que pasa a nuestro alrededor, conozcamos cada factor, cada elemento, y eso nos va a ayudar a tener propuestas e ideas mucho más acertadas y mucho más realistas. Porque soñar no cuesta nada, pero concretarlas, ese es el trabajo. Pero hagámoslo en base a nuestras posibilidades y no partiendo de un proyecto que va a durar un par de meses, porque después no vamos a tener ni recursos, o no tenemos la gente, o no tenemos las ganas. Porque a veces la iglesia no está preparada para enfrentar un problema. Y no es porque de repente falta amor por ellos, sino porque su énfasis es otro, porque hay otros problemas más y consideran que esto es mucho más efectivo que el problema que hemos evaluado. Y en ese sentido puede ser muy legítimo. No todos tenemos que trabajar con drogadictos, por ejemplo. Podemos hacer otras o cubrir otras necesidades en base a nuestro contexto, a nuestra realidad. Quizás otras iglesias tengan un problema con gente que ha llegado de otros países, el tema de la migración, y por ahí se tiene que abordar en función de su realidad. Por ejemplo, el hermano Cristian tiene una iglesia donde hay una comunidad, una congregación de haitianos, y la iglesia los ha acogido, les ha ayudado, y ahí están. Y así quizás en Arica sean otras necesidades también. Y cada iglesia La migración. lo va a vivir. ¿Ya? De eso se trata el trabajo de investigación. Y ya para no extenderme más, porque la hora ya se nos acabó, decirle a mis hermanos que... Un segundito. La mosca. La mosca de la fruta. Sí, la mosca que andábamos hablando por ahí. La cosa es que la idea de este trabajo es que ustedes comiencen desde ahora haciendo un trabajo de investigación considerando estos 6 pasos. El plazo que vamos a dar va a ser de 2 semanas. O sea, contando esta, la próxima que nos queda todavía de clases y otra más. O sea, 3. Bueno, esta está terminando, la verdad. ¿Qué fecha, pastor? Serían 2 semanas más. ¿Qué fecha más o menos? Fecha exacta. Fecha exacta. 31. Estamos a 15. El 31. 31 estaría bueno. El 31, pastor, para que celebremos Ya. el 31. Día del Evangélico. Para que Ah, ¿no es celebremos Halloween? aquí con... Celebrar el Día del Evangélico. ¿Sí? 31 Todo está por todo, ritual. ¿está todo bien? Ahora, les voy a pedir una... Oiga, pastor. No lo quiero dejar todo al final. Yo les voy a encomendar una tarea. Y es que el próximo martes, ustedes lleguen con los 2 primeros puntos. Chanfle. No, Ya, pastor, identificando, muy encima, muy encima. pero ¿cómo? Tienen que observar y plantearse primeramente el problema. Y si no lo hacen a tiempo, si no lo hacen ahora, no sé cuándo lo van a hacer, porque esto es Sí. secuencial. No es, hago lo último y después hago lo primero. No, esto es secuencial. Tengo que identificar el problema, la necesidad, investigar y de plantear una hipótesis. O sea, esos 3 puntos son lo básico y que ustedes lo tienen que desarrollar. Y no estoy pidiendo un trabajo acabado, por favor. Lo único que quiero es que el martes me digan, ¿sabes, profe? Este es el problema que identifiqué. Por ahí anduve investigando, googleando y ¿saben qué? Vi este tema y en base a eso también me planteo una hipótesis o varias hipótesis. Ahora, lo que sí les voy a pedir que
traten de investigar un problema real en su contexto. Cosa que El- Sí. este es un ejercicio de investigación, pero que pueda servirles para algo. ¿Ya? Entonces, identifiquen qué tipo de problemas hay en su contexto, eh, ya sea de índole familiar o que tengan que trabajar con jóvenes, con niños, matrimonios, problemas sociales propiamente tal. No pensemos tan solo en nuestra realidad interna, ¿no? Queremos a veces solucionar los problemas de iglesia, pero pensemos también en los problemas que hay en el vecindario. A lo mejor hay un problema de, no sé, de seguridad, de mala comunicación, de malas relaciones entre los vecinos, todos están peleados y usted lo identifica y se da cuenta que sí es un problema y usted supone que estos son los problemas. Vea cuáles son las causas y proponga a lo mejor hasta una solución a esos problemas. Juegue haciendo eso y eso lo va a aplicar Pastor, para y muchas otras el, cosas. ¿No, Pastor? y el ¿Sí? martes también tenemos un examen, ¿no? No. El martes ¿Qué es lo es que? lo siguiente. ¿O quiere un examen, hermano Miguel? Si no, se lo No, hacemos. porque usted puso aquí que tenemos una interrogación, ¿no? No, hermano, usted está muy ¿Quién fue el de la adelantado. idea? Como ya son las 4 de la mañana, entonces está con sueño. No. Hay una tarea, Fue dice pasó la otra informe semana. No, acabo informe de de lectura, mandar. capítulo 6. Ya, Hermano Miguel, ahí hermano, nomás. está atento a la jugada. Estaba mirando Classroom. Sí, acabo de subir una tarea para el martes, que es una Ah, lectura. Y lo único que tiene que hacer es un informe de lectura, o sea, un resumen de eso, para el martes. ¿Ya? ujú. Eh, y compartir el día martes también cuál es su problema y sus hipótesis. O sea, los 3 primeros puntos, escríbanlos brevemente, no hagan un trabajo acabado, solamente digan, este es el problema, esto investigué y estas son mis hipótesis. Y el día martes las voy a escuchar y vamos entre todos a plantearle algunas ideas y reenfocar el tema. Cosa que usted ya, desde el martes en adelante, ya sepa cuál es su problema y qué es lo que tiene que investigar. ¿Sí? Ya. Eso lo vamos a ver el martes. Entonces, el martes, ¿qué hay? Una ¿Sí, lectura, Pastor? que usted tiene que hacer un informe de lectura, tiene que traer los 3 puntos de su investigación. Eso es para el martes. Y el Ya. jueves, No, todo. Ya, pues ya los veo tan fue contentos ahí, que no sé si hay decirle la fútbol, noticia o no. hay No, fútbol. lance nomás, lance. Juega Arica. Si San Marco de Arica juega. Juega San Marco de Arica. La CDA. ¿Existe todavía? Oh. ¿Quién preguntó eso? ¿Quién preguntó eso como para... Bloqueenlo. Para reprenderlo. Oiga, No, Pastor Patricio. a mí me gusta el Conce y me dicen lo mismo. Oye, Pastor ¿existe Patricio. todavía? Listo. El día jueves tiene la siguiente tarea. Un trabajo de investigación como el anterior de la semana pasada y van a ser los mismos grupos, las mismas parejas. ¿Ok? Yo voy a hacer un trabajo Ya. grupal sobre 4 temas. Eso es para el jueves. Ya. ¿Ok? Y consiste en lo siguiente, son los siguientes temas. Identidad de género sería un tema. Anda. Ándate, carita. Eh, femicidio. Wow. eh, el modelo neoliberal Oh, papi. Bueno. y el neopentecostalismo, abordando distintas áreas y problemáticas sociales, porque cuando hablamos de identidad de género estamos viendo el tema de la sexualidad. En cuanto a la familia, vamos a ver lo que es el femicidio. En el tema económico y modelo económico, el modelo neoliberal, y en lo que es religión, el movimiento neopentecostal. Excelente. ¿Ok?
Vamos a Ya. hacer el sorteo Sorteo. Vale, estupendo. para los grupos. Ya. Yo no creo en la suerte. ¿Nos dijo que era lo mismo en Yo no creo en la suerte. curso pasado? Ah, ¿No había dicho que era lo mismo del trabajo de investigación los dos? la misma pareja. ¿Sí o no? La misma pareja. Ya. ¿Ya? Miguel va a estar solo por razones de tiempo y distancia. Y lo Pero demás- que ahora le entra el video. Y ahora No, entra pues si el, no, si entra el yo mandé el video. video, yo pensé que lo iban a mostrar, no, No lo vimos. fui discriminado. Ahí tiene un tema. Es un poco, ¿Estaba malo? hermano, un Estaba, PowerPoint. estaba bueno el video, estaba bueno. Hermano Miguel, es PowerPoint. No, pues si lo que pasa es que el pastor dijo, usen el PowerPoint o el programa que ustedes quieran. Y yo dije, no voy a hacer Ahora como sí el va montón, dije yo quise salirme del llegar. modelo, entonces yo soy medio chúcaro. Vamos, el primer grupo es Cristian González y Edwin Lara. Laura, perdón. Acá hay dos papelitos. ¿Cuál quieren? ¿Este Uy, o este? papelillo. Papelillo. ¿Quién elige? Los dos va a estar. Edwin, ya que está ahí escondido. Edwin, ¿cuál quieres? La derecha, la mano derecha. Bien, derecha. Este. Sí, sí. Femicidio. El número 1. 1. Identidad de género. Identidad. Identidad Oh, de ese tema es género. buenísimo. Yo lo hubiese tomado, yo tenía avanzado ya ese tema. Esta máquina. Uy. Bueno, no era para todos. Todes y todas. Ya, muy bien. El 1 entonces se fue. Acá son dos papeles más. Vamos a el grupo de Víctor, Soto y Abel. Hermano Víctor, tenga la responsabilidad. Derecha. Todos queremos la derecha. Ándale, se me cayó. Se murió. Y acá está. El número 4. No sé, está contraluz. Modelo. Neopentecostalismo. El movimiento neopentecostal. Ahí está, 4. El 4 sería 1, 2, 3, 4. Sí. El movimiento. Durmiendo la pastora, no. Justo la que quería la Abel. El tercer grupo es Omar y René. Bien. Ya, Omar, elige tú nomás. Ya. El El poder. otro sería de joven. Miguel, ¿ok? Ya, ya vamos con la zurda de Lionel Messi. Con esta Con entonces. Con con la esta, izquierda, esta. con la izquierda, esa, sí. Hace con la izquierda. Ah, Con la izquierda Ok, de Diego vamos Armando. entonces al de Omar. femicidio. El número, Buena, Dos. Omar, buena. es decir, Ah, bien. femicidio. Justo. Quedamos. Y por descarte, entonces, el número 3 era Miguel y le va a tocar el modelo neoliberal. Me parece El que falta modelo un neoliberal. Faltamos nosotros. El modelo neoliberal de Europa. Pastora. Ah, Falto con la Eli. verdad. Entonces son 5 grupos.
Sí, a ver. 5 uno, Todo de temas. nuevo, 4. todo de nuevo. Ah, No. No, ahí no va, ahí no va. No, todo de nuevo. Si dejó uno fuera. Tengo sueño. A ver, Cristian. Al agua. Van a ser, aquí lo tenía también, los medios de comunicación. Ah, Pastor Cristian la tenía ahí lista. Pero vamos a enfocarlo más, va a ser más específico. Eh, Los fake news. Ale- Algo contextual. Ah, me voy a. a ¿Qué ver, podría ser? un segundito. Uy. Neomarxismo. Oh, Los ovnis. Ah. ¿Los ovnis existen o no existen? Me gusta el modelo neoliberal económico. Ah, Ya me peino con ¿Miguel? ese tema. Miguel, ¿te gusta ese tema neoliberal? Sí, yo soy más del lado liberal también. La influencia Ah, ya. de los Sí, medios yo de igual. Más del lado comunicación liberal igual. en la sociedad. Libertario. Ya, la influencia Yo de los igual. medios de comunicación en la sociedad. Influencia de los medios de comunicación en la La, sociedad. la influencia, es decir, es todo bueno, está todo ok. Hay un documental muy bueno en Netflix, le doy el dato, que habla de las redes Ya. sociales. Y de las redes Netflix, sociales, pastores, en buenísimo. la caja, ese cajón del diablo. Eliminen el tiro Facebook, Instagram. Influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Sí. Hay muchas teorías, ¿no? Hay teorías conspirativas, inclusive de todo este tema. Usted échenle una mirada, pero ojo también con algo importante. Ustedes van a hacer una descripción de la situación, del tema, pero tienen que llegar también a una mirada de la perspectiva cristiana frente a esa situación. O sea, son ¿Para dos todos los cosas. grupos? Describir el tema y segunda parte sería una mirada cristiana sobre ese tema. Es decir, que si hablamos de femicidio, identificar el problema en Chile, enfoquémoslo en Chile, y qué es lo que la iglesia puede decir frente a ese tema. Muy bien. ¿Ok? Lo mismo sería para el movimiento neopentecostal, identificarlo como tal, pero a la vez también tener una mirada frente a eso. ¿Es bueno? ¿Es malo? Etcétera, etcétera. Ustedes tienen que tener una mirada desde nuestra perspectiva boliviana. Lo mismo también con el modelo neoliberal. Aquí no es defenderlo, sino que también describirlo como es y decir si ese modelo calza o no y sigue vigente en estos tiempos. Y de una mirada perspectiva cristiana, mirar si ese modelo sirve o no. Y Sí, porque a los liberales no les gusta la palabra neoliberal. Y la O eres influencia liberal o no eres de liberal. los Porque es medios como cuando estás también embarazada. y ¿Está una embarazada o no mirada está cristiana, embarazada? ¿qué es lo que podemos decir nosotros al respecto? ¿Es Muy el bien. cajón del diablo, como dice Miguel, o podemos usarlo? Ujú. Romper quizá ahí también con los mitos y que se hablan sobre muchos de estos temas. Eso es para el jueves. Jueves. Mira. Ya no se adelante, no quiero todo para el martes. No quiero a estudiantes muy, muy estudiosos, Avesados. avanzados, Tenemos prodigios. 2. Sería jueves 22. Exactamente. No, a ver. Sí, 22 de octubre. Hermanos, ¿alguna pregunta, Sí, comentario? sí, Pastor. Quiero hacer una pregunta y entregar una información. Pastor, ¿usted va a publicar los escritos de las exposiciones acá en el Classroom para poder tener el material a mano o lo va a enviar por correo electrónico? Me parece que no lo pueden ver ustedes lo que hacen sus compañeros. Voy a tener que mandárselos. Sí, ahora que tú me lo mencionas, hermano, creo que no lo pueden observar todos, a no ser que yo Sí, los comparta pues por no podemos. Classroom. Lo que voy a hacer mejor es en Classroom
poner los trabajos de todos. Es decir, que como material, Listo. como información, poner los trabajos de ustedes. Lo mismo lo voy a hacer con lo anterior, que no lo he mandado, pero que está. Estupendo. ¿Ya? Incluido el video del hermano Miguel, que ahí, ustedes ahí le hacen Está caritas bonito felices y ese todo video, pastor, para me que no quemé se las sienta pestañas mal. haciendo. ¿Ya? Bien, bien, bien. Eso, Súper bien. pero ojo, atención, para el trabajo del jueves es un trabajo escrito, pero que ustedes van a tener que disertar en 10 minutos. En la misma Ok. modalidad anterior. Ustedes van a resumir en 10 minutos lo que ustedes desarrollaron por escrito. Lo mismo lo anterior. Ojo, lo anterior también tenía que ser algo escrito y el PowerPoint. Muy bien. O la Ya me disertación pasó. o el material que necesiten Y para apoyarse eso. Ahora, Hermanos, Diego, este jueves, ya, y voy a si entregar la necesitamos- información. Perdón, voy a entregar la información que me falta. ya, sí, necesito eso para calificar. Hermanos, hasta aquí hemos llegado. Un gusto Pastor, de compartir con ustedes. Que el Señor nos ayude, ¿Qué nos acompañe, información? El hermano que Cristian quiere dar la descanse información. y cualquier cosita estamos a la orden. Pastor, el Eh, hermano Cristian quiere dar la información. Quiero una información. ah, Quiero dar una información al pastor Cristian. perdón, me quedé pegado. perdón. Parece que se me había quedado pegado y la imagen también. Ya. Pastor, sí, una información muy breve. Es una buena noticia. Hoy día en el Senado, en el Parlamento, se rechazó el proyecto de educación sexual integral en Chile. Sí. Quedó frenado y archivado gracias a una intervención divina. No llegaron todos los diputados parlamentarios a votar que tenían que votar en contra. Ah, no me Necesitaban digas. 2/3, sí, necesitaban 2/3 para aprobar y había una diferencia de 6 votos nomás, así que no les alcanzó. Sí, miren, a mí me llegó Bueno, en el intermedio, me gloria a llegó Dios. información, miren, se lo comento de un abogado de la Iglesia Nazareno que es de Valparaíso y él es asesor del Senado. Miren, esto es lo que mando por audio. El señor te... Ah, no, perdón. Esta fue la... Ahí está bien, ahí viene. Buenas noches, hermanos. Les habla el abogado Leonardo Contreras y varios me han preguntado sobre qué pasó con el proyecto de educación sexual integral. Efectivamente, este proyecto que atentaba gravemente contra el derecho preferente de los padres a educar y formar a sus hijos y que pretendía incorporar materias relacionadas con género y sexualidad desde la edad parvularia, fue rechazado por la Cámara de Diputados en general, por lo cual no alcanzó el quórum necesario para pasar al trámite constitucional y reglamentario siguiente. Por lo tanto, esta materia no podrá ser nuevamente discutida conforme a las normas constitucionales, sino hasta un año más. Esto porque tenía un quórum especial de ley orgánica constitucional por mandato de la actual Constitución referido a la ley que regula la enseñanza y la educación en Chile. Así que eso, bendiciones y que tengan una muy buena tarde. Bien, muy buenas noticias y damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Un año más seguimos ahí batallando. Aunque son derechos propios de todas las personas, no puede llegar a ocurrir eso. Hermanos, vamos a terminar. Vamos a orar y pedir al Señor que nos acompañe en esta noche, en este descanso desde ya. Y vamos a pedir a Miguel que tú ya estás, vas a orar para dar gracias por el nuevo día. Nosotros vamos a dar gracias por el día que termina. Así que por favor, Miguel, dirígenos una última. Cantaron los gallos allá. Están cantando los gallos. Sí. Ya, Miguel, por favor. Amén. Padre, te damos gracias por este momento, te damos gracias, Señor, porque podemos prepararnos, Señor, podemos estar aquí, Señor, preparándonos, escuchando tus clases, Padre Celestial, y te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y que tú nos ayudas a cada uno de nosotros en nuestras limitaciones muchas veces, Señor, para cumplir nuestros deberes, pero también estamos aquí, Señor, dispuestos, Padre Celestial, para poder recibir. Te pido una bendición especial por mi pastor Patricio, Señor, que tú le seas dando también la sabiduría y las ganas, Señor, de poder seguir, Padre Celestial, y a todos mis hermanos, Señor, que están tomando el curso.
También te pido una bendición muy especial para ellos, a cada uno de ellos los sea llenando de bendiciones y también abriendo sus mentes, Padre Celestial, y que podamos ser siempre de excelencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que descansen. Bendiciones a todos. Bueno, Cristian, después lo llamo para hablar una cosita con usted. Lo voy a llamar más ratito, no se acueste todavía. Hermano Cristian González. Chao, pastor. Buenas noches. Bendiciones, hasta mañana. Pastor, que esté bien. Bendiciones, pastor. Saludos. Bendiciones, descanse. Cuídese. Con Luis. Chao, Eli. Chao, Cristian. Gracias Chao. por las tareas que nos da. Sí, muchas gracias. Vamos a Te seguir. amo. Gracias por las Todo. tareas. No me odien, no me odien. Se hizo poco. Quiere con gusto a poco. Seguimos cansados, seguimos cansados. Vamos a hacer No me una odien, es mi trabajo. utopía. Chao. Chao, chao, buenas noches.